Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te aclamen todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Brilláis como lumbreras del mundo, mostrando una razón para vivir. Querida familia, el Señor esté con ustedes. Hermanos, les anuncio el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal, porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca. Palabra del Señor. Querida familia, por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Queridos hermanos, he pensado la tristeza que traemos en el corazón y con la que llegamos a este domingo, y una tristeza externa porque después de la guerra que nos ha planteado y propuesto la pandemia, el coronavirus, el ser humano vuelve a sus andanzas, ambiciones, corrupciones, egoísmos dañinos, y junto con ello, en la distancia, aquí en lo más inmediato, pues el dictaminar una ley a favor del aborto, en contra de la vida, y todo esto sopesa nuestros estados de ánimo, y entonces necesitamos del Espíritu de Dios. Desde la oración muy temprano, pensando como en el templo vacío, se me venía a la mente precisamente el vientre de mamá, y que a medida que ustedes van ingresando, voy sintiendo como esa vida que está al interior del vientre, y esa vida que está al interior del vientre pues recibe de esa mamá vida, oxígeno, la sangre que va entrando en esa nueva vida. Y recuerdo cuando dice el Salmo 138, en el seno materno tú me sostenías y tenías contados mis huesos. Qué bonito. Lean el Salmo 138, cómo me sostiene el Señor en el vientre y conoce mis huesos. En la misa de 10 presenté a Ismael, un niño de 10 días de nacido. Cuando yo lo vi, le pregunté al papá, que los casé también, ¿cuánto tiene el niño? Me dijo 10 días, y yo le dije, parece de 24 semanas. ¡Qué figurita tan hermosa! Y dice el profeta Jeremías que en el vientre materno te elegí y te consagré. Antes de que nacieras, le dice el Señor al profeta, te conocía y te consagré.
Y por eso, cuando les digo, pensaba en el templo como un vientre donde tú entras, donde tú, mamá, te sientes más madre, donde tú, papá, sientes el gozo. Veía a Danielito en la misa de 8 corriendo a darme la paz. Se atravesó toda la nave central. Qué caos cuando su mamá quedó en embarazo. Vino incluso hasta hablar conmigo: padre, ¿qué hago? Y hoy el niño viene corriendo a darme la paz, la vida. La vida por encima de cualquier decisión, porque como le dice el Señor al profeta, en el vientre materno te conocía y te consagré. Y por eso las decisiones de la vida no competen en negar la existencia a la madre y mucho menos a las leyes de los hombres. Y fíjense cómo todo, cuando uno opta por la realidad mezquina de la muerte, todo va generando confusión. A mí me han impactado los pronunciamientos que seguramente ustedes vieron, muchos políticos que en este momento se pronuncian como candidatos a la presidencia, hablando de esa decisión de la Corte como un logro para la mujer, porque esa realidad del embarazo ayuda a la salud pública. ¿Cómo voy a votar yo por una persona que está pensando que mi existencia obviamente compete a salud pública? Salud pública, lo que acabamos de vivir con este coronavirus, pero la vida ¿qué nos vale? No vale la vida a los gobernantes cuando pactan guerras. La vida, si se patrocina desde los mismos centros de ejecución de las leyes, como la Corte Constitucional, pues perderá sentido. Fíjense lo que dice el profeta, fíjense lo que dice el Salmo: en el vientre me sostenías, conocías mis huesos. ¿Cómo conocerá el Señor ese horrendo crimen de tantos niños masacrados en los vientres de sus propias madres que decidieron cortar la vida? Pero todo esto tiene unas implicaciones, y encuentro algo en la primera lectura que nos proclama: el fruto muestra el cultivo de un árbol, la palabra la mentalidad del hombre. No alabes a nadie antes de que razone, porque esa es la prueba del hombre. Que uno vea a una persona que está diciendo: yo quiero ser su presidente, pero alabo y felicito a las mujeres porque ya pueden abortar. ¿Qué destino por Dios nos espera? No saben el gozo que siento al bautizar cada niño, cómo me mira, cómo me contagia de su inocencia. Y los que serán nuestros gobernantes, haciendo pactos históricos, alabando la destrucción de la vida en el vientre de la propia madre. Y es que cantaron ese triunfo como si fuera un gol, esos goles que ya no hace ni Colombia jugando al fútbol, pero que sí nos hacen quienes nos dictan las leyes. Esto no le tiene que doler a uno porque esté vestido de sacerdote, porque represente la iglesia como ministro consagrado. Esto le tiene que doler a tu vida matrimonial, a tu familia. Uno que como sacerdote ha conocido la tristeza del hijo que se ha perdido. Recién llegado a esta parroquia, me recibió Dianita, no la conocía, trabaja aquí en el empresarial, acababa de perder su bebé recién nacido. Y Faber, profesor, me dice: Wilmar, yo que te conozco, ¿por qué no le das aliento, ánimo a Diana? Hoy en día Diana es mamá de otro niño y el Señor le compensó esa pérdida. Conozco la tristeza de parejas que quieren ser padres y no han podido. Conozco la angustia en el embarazo, el haber perdido al niño por circunstancias de salud. Todas esas angustias tienen que tocarnos, porque si hay dolor y tristeza cuando la vida no llega, cuánto más cuando está y decidimos negativamente sobre ella.
Dice la palabra: no alabes a nadie antes de que razone. Tal vez el oportunismo de unos cuantos políticos les hizo lanzar una palabra desmedida, dura y fea en contra de la vida. Pero dice el Señor en el Evangelio: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Yo he pensado en los que nos gobiernan, créanme que sí. Y la reflexión a la que personalmente he llegado es que cuando un gobernante no mira hacia arriba, sino que mira hacia abajo, se encuentra con el roedor, quienes se arrastran, las serpientes, quienes están al acecho como ratas devoradoras, roedores, los que nunca miran a Dios. Y queremos que nos gobiernen hombres que no miran a Dios. Si aquellos que incluso hemos visto arrodillados e invocando el dulce nombre del Señor, finalmente se vienen lanza en ristre contra el pueblo que los elige, ¿cuánto más decidir por quien no tiene a Dios en su corazón? Les decía al inicio, hemos entrado a este vientre, y uno viene a este vientre que se llama templo, que se llama iglesia, donde nos encontramos con el altar, lo más central, lo más importante, donde se gestará la vida, donde nos consagraremos en ella. Yo necesito entrar al vientre donde hay luz y sabiduría. Y por eso cuando uno ora o cierra los ojos o levanta la mirada o mira al Altísimo, los que no tienen fe y patrocinan la muerte desde el vientre materno, miran hacia el piso, se encuentran con el maligno, se encuentran con lo dañino, con lo que roe, con lo que corroe, y quieren ser nuestros gobernantes. Es que es la palabra la que les está hablando y me está hablando. Por eso yo tengo que saber por quién voy a votar, porque si ahora, sin ser nuestros gobernantes, son patrocinadores de la muerte, apague y vámonos. Pienso en Alicia, que tiene 103 años, ya está más del lado de Dios que a lo mejor sus hijos y sus nietos. Pero si esto no nos toca, entonces nos veremos perdidos. Pero también hemos leído una palabra esperanzadora. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, la segunda lectura: así pues, hermanos míos queridos, manteneos firmes y constantes, trabajad siempre por el Señor sin reservas, convencidos de que el Señor no dejará sin recompensa vuestra fatiga. Tú que vienes a misa, estás trabajando por el Señor. Tú que eres orante, tú que vienes a decir: Señor, hace un año me casaste, me consagré en el matrimonio, estás trabajando para el Señor. Tú que eres un cristiano que sabe a lo que has vuelto, tú que eres en tu interior aquel que se da cita con un Dios, estás trabajando por Dios. Estamos en pie y nos mantenemos firmes, así como durante tantos meses estuvimos aquí en pie y firmes, sin dejar que un virus nos venciera. Ahora mucho menos las leyes de los hombres, ahora mucho menos el odio, el rencor, el daño de la dureza de nuestros gobernantes. Trabajad siempre por el Señor, y el Señor está en familia, el Señor está en esa relación matrimonial, el Señor está en la espera, en ese embarazo, en el tiempo de la dulce espera. Ese niño espera ver la luz, y por eso dice el apóstol Pablo a los filipenses: brilláis como lumbreras del mundo, mostrando una razón para vivir. No se entiende que un cristiano esté a favor de la muerte, porque sería un hipócrita, y lo acaba de decir el Señor en el Evangelio. ¿Cómo quieres decirle a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo.
honestidad y rectitud, comportamiento ético y moral, es lo que nos pide el Señor y es lo que le tiene que pedir a los gobernantes y es lo que le pide a ese proyecto de familia y es lo que nos pide como iglesia. Si no vamos al caos, tal vez no estaremos contemplando una guerra tan directa como la que viven Rusia y Ucrania, pero sí tendremos otro tipo de guerras, las que afectarán nuestra fe, las que destruirán el Evangelio, como lo han pretendido a través de siglos los conceptos y las doctrinas marxistas y comunistas en contra de un Evangelio que llama a la vida. Hoy el Señor es claro y tenemos que hablar de esto porque precisamente yo tengo que velar por la salvación del pueblo y ustedes que obviamente han orado por mí, quiero dar un poco de luz. No quiero que me domine la ceguera porque no me puedo condenar con ustedes. Nos tenemos que iluminar todos con el Espíritu de Dios porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Y eso se lo quiero recordar a los matrimonios. Tienen que salvar la familia en tanto que ese matrimonio, como se lo dije ayer a las parejas en nuestra reunión de ayer sábado, ese esposo cuando toma la mano de su esposa confía y cree en ella porque sabe por dónde la conduce, y lo mismo la esposa. Entonces tenemos que ser una familia que se mantenga en pie si nos domina el miedo, si nos vence la tristeza, si nos domina lo que opaca a Cristo, ese Cristo resucitado entre nosotros, estaremos perdidos. Y esta no es solamente batalla del Padre Wilmar ni de la iglesia, es de todos, porque somos la iglesia, porque somos bautizados. Hoy más que nunca vi los 8 niños bautizados vestidos de blanco y me quedé de blanco. Qué curioso, cuando me debió haber puesto el ornamento verde y bueno, por cosas de la vida me volví a colocar el ornamento de la misa de las 10. Verlos vestidos de blanco, verlos vestidos de victoria, de triunfo, de vida. Muchos niños al bautizarlos lloraban porque le dije a los padres: este es otro parto, el parto de la vida de Dios, el parto de la vida cristiana y el parto que confirma que ustedes les dieron vida a esos pequeños. Por eso con el agüita seguramente vuelven a llorar, porque se impactan del frío. Algunos lloran, otros me miran, otros se sonríen cuando se los presento a Jesús Eucaristía. Queridos hermanos, qué bueno que hemos vuelto a entrar al vientre, a este templo. Es la madre, es la iglesia, y en ella llenarnos de sabiduría, en ella a dejarnos llenar de palabras que nos mantengan firmes optando por la vida. No nos puede ganar el concepto populista del pensar de que tiene la razón. La razón la tuvo Jesús y dio la vida. La razón la tiene el Evangelio cuando tú defiendes y amas la vida. La razón la tiene Dios si toca tu corazón. La razón la tiene Dios si tú le miras hacia arriba y no hacia abajo, como hace el que no tiene a Dios en el corazón. Y ese que no tiene a Dios nació y tuvo derecho a vivir. Y hoy que muestra su distanciamiento de Dios, está patrocinando a quien no tiene derecho a vivir según él. No podemos ser hipócritas. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios guíe nuestro corazón. Amén. Vamos a colocarnos de pie y vamos a profesar nuestra fe. Yo quiero invitarte en este día a que hagamos en primer lugar nuestras renuncias. Vamos a renunciar a todas las seducciones del mal. Yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes renuncian a todo género de maldad, superstición y hechicería? Sí, renuncio. ¿Ustedes renuncian a toda manipulación de la vida, a toda falsa decisión en contra de aquello que nos ha otorgado el mismo Dios, el llamado a la vida? ¿Ustedes renuncian a todo patrocinio del aborto y mucho más
a optar por aquellos que optan por la destrucción de la vida. Ustedes renuncian a todo género de maldad, de egoísmo, de daño, de corrupción, de ambición que endurece el corazón y distancia profundamente de Dios. Ahora sí creo, hermanos, ustedes creen en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Hermanos, ustedes creen en Jesucristo, que bendijo a los niños y los identificó como aquellos poseedores del reino eterno. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ustedes creen en Jesucristo, que hoy también nos bendice al encontrarnos reunidos en oración en este vientre espiritual que es la Madre Iglesia. Ustedes creen en el Espíritu Santo de Dios, que nos ha sostenido en el vientre, que conocía nuestros huesos, que nos ha llamado y nos ha consagrado. Gracias, mamá, por no abortarme si hubiese perdido un sacerdote para la iglesia. Y dilo tú, gracias porque has encontrado vida. Ustedes creen en el Espíritu Santo, que nos da el perdón de los pecados y nos invita a entrar en la vida eterna. Decimos juntos: esta es mi fe, esta es la fe de la iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro, para la vida eterna. Y levante la otra y quede así en oración, así como cuando te entregaron y la mamá te recibió con los dos bracitos. Mañana en nuestro grupo de oración haremos la plegaria por la vida que nos pide el señor arzobispo en nuestro grupo de oración. Pero quiero que conserves tus manos abiertas, porque vas a recibir espiritualmente al niño Jesús. Vas a recibir a Jesús, ese Jesús que está creciendo contigo, que crece en ti, ese Jesús que hoy te da vida y que está disipando en tu interior y en tu corazón toda tiniebla, toda adversidad. Amado Jesús, hoy te quiero entregar en el corazón del niño, del joven, del papá, de mamá. Te quiero entregar en el corazón de esta mi familia parroquial, con quienes no repito misa, con quienes no vengo a ritos repetitivos. Hoy te quiero entregar, amado Jesús, tú que hace un par de semanas has nacido en el hogar de Nazaret, hace más de 40 días. Hoy te quiero sentir en mis brazos, niño Jesús, clamando por la vida del no nacido, por la vida de la mujer que está, de la pobre madre aconsejada por espíritu de maldad que aborte. Te quiero entregar, Señor, en este momento. Haremos el minuto de silencio que nos pide la iglesia y que nos pide el señor arzobispo por todos aquellos lugares, sepulcros donde se quita la vida, se mata la vida, y más desde el vientre. Quiero invitarte a que permanezcas en oración mientras pasa este minuto de silencio en honor de los que no nacieron. Cada niño que bauticé vi motivos para vivir. ¿Qué será de este niño cuando nazca? Y algo más, niños que fueron hoy jóvenes padrinos, los bauticé yo y obviamente hicieron conmigo la primera comunión, y hoy ya son padrinos, hoy ya están transmitiendo vida, la vida de Dios. No podemos dejar que nos ganen los anhelos destructores de unos pobres cuantos. En silencio haremos este minuto por la Pascua eterna de los no nacidos. Que descansen en paz. Amén.